Y precisamente esa sociedad es la que queremos transformar. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Boris. Tiene la palabra el diputado Arturo Esquella. Gracias, señor presidente. Tal como se señaló en el informe, tanto de la Comisión de Seguridad Ciudadana como de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, este proyecto ha sufrido modificaciones. La versión original lo que hacía era incluir 2 artículos o 2 modificaciones. En una de ellas se aumentaba el rango de la pena, es decir, si hoy día, tal cual está en el Código Penal, es de presidio mayor en su grado mínimo, nosotros proponíamos subirlo aumentar el rango más bien, a presidio mayor de su grado mínimo a máximo, darle un rango amplio al juez para que en definitiva aplique la pena que corresponda en función de las distintas variaciones que puede tener o consideraciones la conducta punible. Y dentro de ellas, por cierto, está el hecho, digamos, de que se tratara de un lugar habitado o destinado a la habitación con o sin moradores. Eso es lo que teníamos en mente cuando propusimos esa gama tan amplia de pena. La versión actual lo que hace, no la voy a repetir porque todos los diputados se han referido a ella, recoge el segundo artículo que no fue tocado de la versión original, que lo que hace es incluir el artículo 440, es decir, el robo en lugar habitado destinado a la habitación, dentro del catálogo de exclusión de la ley 18.216, que por lo demás reformamos hace un par de años. Hoy día este artículo, esta conducta punible, este tipo penal, sí está considerado dentro de los que eventualmente entran al catálogo de exclusión. La única diferencia, y que nosotros por las razones que vamos a explicar, le subimos el rango, porque hoy día está bajo la hipótesis de que, siendo el primer delito condenado, el del 440, es decir, el robo en lugar habitado, y se comete un segundo delito, que basta que sea el robo por sorpresa, efectivamente se aplica el catálogo de exclusión y el juez no tiene la posibilidad de aplicar una pena alternativa. Desde ese punto de vista, nosotros no estamos innovando mayormente, sino que estamos recogiendo lo que ha sido permanentemente en las modificaciones que ha sufrido la ley 18.216, la voluntad del legislador. Ahora, ¿por qué nosotros presentamos este proyecto? Si uno analiza el título 9 del Código Penal, en donde están los crímenes y simples delitos contra la propiedad, uno ve que hay distintos tipos penales. Van las penas desde el presidio mayor en su grado mínimo a máximo, a hurto, tal como lo decíamos en el informe, hurto, en el caso del hurto, digamos más bien multa de 5 UTM y algo similar, presidio menor en su grado mínimo. ¿Por qué se genera, si es que el bien protegido es la propiedad, por qué se genera esta diferencia tan importante en las penas? Y acá es en donde nosotros los llamamos a la reflexión, llamamos a los diputados a la reflexión. Nosotros creemos que efectivamente se genera esta diferencia de pena en función de cuánto se afecta a la persona en su integridad física y psíquica. No necesariamente en la cuantía de las cosas. La única distinción que se hace en la cuantía de la propiedad hurtada o robada es precisamente en el hurto. En el resto de los delitos contra la propiedad no se hace mención a la cuantía, es decir, dejamos fuera de cuánto es precisamente la apropiación ilícita, cuánto es lo que deja de tener dentro de su propiedad el afectado. Entonces nosotros inmediatamente vamos a la segunda variable, que es precisamente cuánto se afecta a las personas. Y si es que analizamos todas las modificaciones a los distintos tipos de delitos contra la propiedad, efectivamente se avala nuestra tesis de que la pena va variando en función de cuánto afecta a la integridad de las personas. Por algo, el robo con violencia e intimidación es hasta el momento el más grave dentro de este título de delitos contra la propiedad. Ahora, acá es en donde el legislador tiene mucho que decir, señor presidente, porque cuando hablamos de proporcionalidad es precisamente por esa razón que nosotros presentamos este proyecto, porque creemos que es desproporcionada la pena que hoy día se le asigna a uno de los delitos que la ciudadanía considera de mayor gravedad. Y en esto cito al profesor Jean-Pierre Matus, que en alguna oportunidad le tocó
pasar por la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, en donde nos decía a nosotros mismos, mire, ustedes son quienes están llamados a revisar la proporcionalidad. La proporcionalidad no se revisa en un libro académico, sino que es eco de lo que opina la ciudadanía, que a través de su representante fija las normas que son obligatorias para todos, dentro de los cuales están los tipos penales. Y es eso lo que nosotros estamos proponiendo revisar. Hay argumentos muy contundentes en el sentido de ir desincentivando las penas privativas de libertad, y yo las recojo, como las que decía el diputado Boric, pero lo que aplico inmediatamente dentro de esas teorías que tienen mayor cabida quizás en países de Europa, es que en Chile no está la realidad dada en función del trabajo que estamos haciendo en materia de rehabilitación y reinserción de las personas que han pasado por la cárcel. Entonces nosotros necesariamente tenemos que basarnos no en el rol retributivo, y yo jamás he tratado de basar algún tipo de argumento en ese rol de la pena, sino que en el rol preventivo que tiene la pena. Y hay estudios que, por cierto, si es que tienen base en Europa, van a decir que es cada vez menor la importancia del rol preventivo, sea general o especial, pero acá en Chile tenemos ejemplos concretos con tipos penales que nosotros mismos modificamos, penas más bien que nosotros subimos en los años anteriores, hace 2 o 3 años, y tenemos la muestra de que efectivamente eso generó una modificación sustantiva en la conducta de los delincuentes. Ejemplo, el robo de vehículos motorizados, que bajó automáticamente a los 3 meses de publicada la ley en forma significativa la comisión de este tipo penal. Lo mismo con el robo de cajeros automáticos. Bajó, creo que, si es que mal no recuerdo, un 80% la comisión de estos delitos. Alguien me podría replicar diciendo, mire, estos señores, los que se dedican al robo de vehículos motorizados o robo de cajeros automáticos, créanme que no dejaron de ser delincuentes. Yo estoy de acuerdo. Evidentemente ellos trasladaron su conducta a otro tipo de ilícitos, particularmente contra la propiedad. No es lo mismo lo que ocurre, digamos, en temas de reincidencia frente a los delitos contra la propiedad respecto de otro tipo de delitos, por ejemplo, delitos sexuales. Pero nosotros lo que estamos buscando acá es subirle el rango a uno de los delitos que, sin ninguna duda, respecto de la apreciación que tiene la ciudadanía, es de los más graves. Cuando entran a robar a nuestras casas, pasa a quinto plano lo que se llevan, señor presidente. Es bien poco relevante lo que se llevan. Lo importante es lo que queda instalado. Nosotros medimos los índices de delincuencia en términos generales, no solo nos muestran el nivel de victimización y revictimización. No solo nosotros tenemos a la vista también las denuncias que hay, por ejemplo, lo que Carabineros de Chile publica en los índices de delitos de mayor connotación social. Hay un índice que a mi juicio es más relevante, y este es el que tenemos que revisar, que es el índice de temor, que se hacía mención recién. Cuando nosotros vemos que los delitos sustantivamente han bajado, como lo decía el diputado Van Rieselberghe, pero la sensación de temor está totalmente instalada y no ha variado en absoluto, incluso hay personas que sienten que el delito ha ido ganando terreno. Bueno, significa que la sensación de temor es la que nosotros tenemos que enfrentar de una buena forma. Y una buena forma es precisamente diciéndole a los delincuentes, particularmente de delitos que son difíciles de perseguir desde el punto de vista del Ministerio Público, mire, si es que usted comete esta conducta que está penada, va a tener una sanción que, en el caso de lo que más me interesa de este proyecto de ley, no va a poder ser sujeto de una medida alternativa o una pena alternativa como las que hoy día contempla la ley 18.216. Presidente, recién escuchábamos a un diputado del Partido Comunista hablar de una suerte de aberración. Yo no comparto los calificativos porque siento que tiene que subirse el nivel de discusión y referirnos directamente a temas de tenor más bien jurídico, pero me gustaría que revisara particularmente lo que ocurre en un país que yo sé que él admira mucho, y seguramente usted, presidente, también, que es lo que ocurre en Cuba. En Cuba, y le cito este país porque este tipo penal está penado nada menos que con presidio perpetuo. Lo que ellos seguramente han recogido es precisamente el valor que nosotros le asignamos a la tranquilidad, no creo que a la propiedad, sino que a la tranquilidad de saber que uno no va a ser en el futuro víctima de ese delito. Acá la propiedad, a mi juicio, pasa a segundo plano, señor presidente. Lo relevante es cómo nosotros le entregamos mayor seguridad a las personas al interior de sus casas. Desde el momento que cierran la puerta de su casa, al menos sepan que ahí no van a ser víctimas de la delincuencia. Señor presidente,
yo solo quiero hacer un llamado a que los diputados que tienen contacto directo en forma permanente, que hacen el trabajo distrital, que en forma sistemática les han planteado sus problemas de temor, particularmente con la delincuencia, recojan y se den el tiempo de revisar cuál es la valoración que ellos hacen de este tipo de delitos, cuál es la gravedad que le asignan. Eso no es un dato menor. Es muy relevante lo que nos dicen los profesores de Derecho Penal, destacados profesores que han venido a hablar a nuestras comisiones, pero también, y a mi juicio más significativo, particularmente desde el momento que nosotros estamos generando una situación tan grave como privar de libertad a una persona, es más relevante lo que opina la ciudadanía, es más relevante la proporción que ella quiere respecto de los distintos tipos que nosotros consideramos punibles. Ese es el llamado que me gustaría se recogiera por parte de los diputados, ese es el llamado que yo hago junto con, por cierto, pedir y solicitar, pensando los ciudadanos que cada uno de nosotros representan, voten a favor de este proyecto. Gracias, presidente. Gracias, diputado Esquella. En el tiempo que queda para cumplir el plazo de la orden del día, le ofrezco la palabra